Timoteo, como él mismo dice en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 2, le dice que era su hijo amado en la fe. O sea, digamos que Pablo era su padre espiritual, su pater. Y él escribe acerca de estas cosas importantes, ¿no? Y Pablo no solo le recomienda a este joven pastor que protege y que viva el glorioso evangelio de Dios, ¿no? Y las escrituras que están divinamente inspiradas, como le habla en el capítulo 3 en esta carta, sino también le instruye en cuanto a la importancia de la sana doctrina. En el capítulo 1 de esta carta dice, vamos a leerlo ya, vamos a leerlo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versos 13 y 14. Y después vamos a orar. Dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, queremos darte las gracias por este momento que nos permites predicar tu santa, maravillosa, gloriosa y hermosa palabra, Señor. Permite que nuestros corazones se llenen de tu Espíritu Santo para entenderla, para vivirla, para practicarla, para darte la gloria en todo lo que hagamos, Señor, conforme a esta palabra que el día de hoy vamos a aprender. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, la doctrina no es algo que podamos dejar de lado. Por ahí he escuchado que algunos dicen, no hay que hablar de doctrina porque la doctrina divide. Estoy de acuerdo si es que estamos entre diferentes iglesias y hay cierta doctrina no fundamental en la cual si discutiéramos tal vez demoraríamos mucho, porque yo creo que lo haríamos con amor y en aras de llegar siempre a la verdad. Pero es mejor tal vez en ese sentido, si estamos trabajando en miras a hacer otra cosa, no tocar esos temas, ¿no? Por ejemplo, qué tipos de música en la iglesia, cómo se deben vestir, si los dones han cesado o no han cesado, ¿no? Esas son cosas que se pueden conversar después cuando hay reuniones eclesiásticas de muchas iglesias diferentes con denominaciones diferentes. Bien, pero en cuanto a la doctrina fundamental no se puede hacer esto. Tenemos que guardarla, tenemos que retener la sana doctrina, las sanas palabras. Entonces, de acuerdo a Pablo, la doctrina es una de las cosas más importantes para el bienestar de los cristianos y de la iglesia. No se puede decir entonces eso de que dejemos la doctrina fundamental de lado, porque incluso hay organizaciones que con esta excusa de dejar la doctrina de lado no dejan la no fundamental, dejan la fundamental y terminan uniéndose saludablemente a los más grandes herejes que existen en la actualidad, a los antitrinitarios, a los solo Jesús, se unen a los que niegan la inerrancia de las escrituras, se unen a los que niegan que la Biblia es inspirada, a los que niegan la resurrección y le llaman unidad. Eso, hermanos, es falso. La doctrina sana o doctrina saludable realmente proporciona, digamos, un patrón que si tú lo sigues, vas a promover una fe y amor sanos dentro de la doctrina fundamental. Por tanto, la doctrina es sana, es una herencia hermosa, es una herencia incalculable que debe ser valorada no solo por las generaciones pasadas, sino por nuestra generación y transmitirla fielmente a la que viene. Entonces, ¿qué es doctrina? En un sentido, lo más básico, la doctrina es cualquier tipo de enseñanza dentro de las doctrinas fundamentales y dentro de las no fundamentales. O sea, doctrina es cualquier tipo de enseñanza. ¿Qué enseñanza? Partiendo de las escrituras. Hablando de doctrina bíblica, es una enseñanza partiendo de las escrituras. Por ejemplo, la Biblia habla de las enseñanzas de los hombres, ¿no? En Mateo 7 y 8, dice que, y muchos he visto evangélicos que dicen, no, esa es doctrina de hombre. Cuando alguien cita a un hombre de Dios del pasado, cuando tú citas algún pastor, un teólogo, esa es doctrina de hombre, te dicen. Pero sin embargo, si su pastor dice una cosa falsa desde su púlpito, no, ahí sí no es de hombre. Total, recuerden, existen las doctrinas de hombres y esas doctrinas de hombres son doctrinas que no parten de la gloria de Dios ni de la Biblia en su contexto. Si yo agarro la Biblia y le saco un versículo y lo uso como un horóscopo fuera de contexto, como si fuera una centuria de Nostradamus y digo cualquier pachotada, es una doctrina de hombre. Pero si la Biblia en su contexto está hablando, entonces tú no desobedeces al pastor, al doctor en teología o al hermanito que está predicando pero lo está haciendo bien, tú estás desobedeciendo a Dios. Entonces, ¿hay doctrinas de hombres? Sí. También la Biblia habla en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y Apocalipsis 2, 24 acerca de doctrinas de demonios, enseñanzas de los demonios. ¿Por qué? Porque simplemente un corazón
tentado por Satanás y sus demonios, podría predicar algo anticristiano llamándose cristiano. Por ejemplo, hermanos o gente que dice ser cristiano, y he visto que, por ejemplo, dicen la Espíritu Santa, o sea, porque está metiéndose la ideología de género a sus iglesias o a la organización que le hacen llamar iglesia, y que crean este tipo de blasfemias. Y eso solamente puede ser motivado por Satanás. Esto, o por un corazón que está peor que los demonios, porque no he escuchado nunca que un demonio diga eso. Pero ese tipo de cosas la Biblia le llama doctrina de demonios. Y Dios no se mide en decir eso. Pero contrario a las enseñanzas de los hombres y a las enseñanzas que provienen de la tentación de los demonios, vienen las enseñanzas de Dios, ¿no? Vemos la doctrina de Dios. Como vemos en Juan capítulo 6, ¿no? En el verso 45, dice, escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. También vemos en 1 Tesalonicenses, en capítulo 4, dice que en cuanto al amor fraternal no tenemos necesidad que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios, a amarse unos a otros. Lo dice la Escritura y el Espíritu Santo lo dice a tu corazón. También vemos en 1 de Juan capítulo 2, 27, ¿no? Él dice que en cuanto a ustedes, la unción que recibieron permanece en ustedes, porque fuimos sellados con el Espíritu. Recuerda, unción es el día que naciste de nuevo, y unción es cada vez que oras por ser lleno del Espíritu. No hay nadie que tenga especiales unciones. La unción es única para todos los cristianos. Pero dice, no tienen necesidad que nadie les enseñe, porque a través de esta llenura del Espíritu, el Señor nos revela qué es verdad y qué no es mentira, así como nos ha enseñado. ¿Y cuál es la medida, como dice en Juan 6:37, para hacer este juicio justo? Las Escrituras. No podemos hacer juicio injusto por cuanto algo nos parece, sino conforme a su palabra. Así que el don de discernimiento de espíritus no es que yo sentí, me pareció, yo percibí, yo me autopercibí, no, nada de eso. Realmente el don de discernimiento de espíritus lo tienen aquellos que se han leído su Biblia de tapa a tapa y pueden, en su contexto, y pueden discernir, está mintiendo, no está mintiendo. Bien. En este caso nosotros estamos interesados en la sana doctrina, es decir, en la enseñanza de Dios. Entonces, una definición sería entonces la doctrina es la enseñanza de parte de Dios conforme a las Escrituras y acerca de Dios que nos lleva a la gloria de Dios. Bien, la enseñanza de Dios conforme a las Escrituras acerca de Dios que nos lleva a la gloria de Dios. Bien, esta definición nos va a proveer un útil concepto de sana doctrina, que podemos utilizarlo como una especie de filtro para identificar aquellos que se hacen llamar sana doctrina, porque también hay muchas iglesias que incluso son cristianas y son hermanos, pero todos se hacen llamar de sana doctrina. ¿Pero realmente serán sana doctrina? Vamos a ver. Bueno, primero, la fuente de la sana doctrina. La fuente de la sana doctrina es el Dios Trino. Él es el maestro verdadero. Su palabra, por tanto, al ser inspirada por él, es la única fuente de sana doctrina. El Dios que conocemos y que se ama a sí mismo en la comunión perfecta de la Trinidad, ha querido por gracia darse a conocer a nosotros y ser amado por nosotros, ¿no? Vemos a Jesús, por ejemplo, orando en Mateo capítulo 11, verso 25-27, lo voy a leer. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas. El Señor mismo se ha dado a revelar. El Señor mismo se ha dado a conocer. El Dios trino y poderoso, ¿no? Es la fuente final de la doctrina. Y ha optado por ministrarnos doctrina a través de los hombres que Él ha escogido. Primeramente su palabra inspirada, los apóstoles y los profetas. Y una vez, porque ahora ya no existen apóstoles y profetas de oficio, a través de pastores, maestros. Eso es lo que Él ha designado para su vida, para su palabra, para su iglesia. Su palabra para su iglesia, es lo que Él ha designado. Entonces la doctrina, las Sagradas Escrituras son la fuente de esta doctrina. Bien, la Sagrada Escritura entonces es la que podríamos usar como la vara, como hablamos, para tener un buen discernimiento, un justo juicio, como una regla, ¿no? Para ver cuál es la doctrina sana y cuál no es la doctrina sana. La Biblia, que en 2 Timoteo 3 dice que es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, es decir, que con la sana doctrina de las Escrituras nosotros vamos a educar a la iglesia en cuanto a lo que es Dios, la iglesia, los cristianos y todas las doctrinas que vienen, que algunos le llaman teología sistemática, para reprender, ¿te das cuenta? Para reprender, es decir, que nosotros vamos a dar consejería
Nosotros vamos a dar consejería bíblica con las escrituras, por eso se llama consejería bíblica, no con un coaching motivacional, no partiendo del humanismo, sino partiendo de las escrituras, para corregir, es decir, la disciplina bíblica. No, la disciplina no es un castigo, es una restauración conforme a las escrituras, así que vamos a corregir, vamos a aplicar disciplina bíblica, disciplina formativa para todos y disciplina estricta para los que pecan y se arrepienten, y para instruir en justicia. O sea, es el único medio por el cual nosotros discernimos entre lo bueno y lo malo, como sacerdotes de Dios de Levítico 10:10, y ahora siendo pueblo de sacerdotes contra lo santo y lo profano. Amén. Entonces, la doctrina se extrae de la Sagrada Escritura como de una fuente. Así como vas al pozo y sacas el agua, la doctrina sale del pozo, la Biblia. Entonces, ¿cuál es el objeto de la sana doctrina? ¿Cuál sería el objeto? Tendría un doble objeto, y el objeto principal de la doctrina es el Dios Trino. Y el objeto secundario es todo aquello que se relaciona con el Dios Trino. De la doctrina nos enseña a ver a Dios como alguien de quién y por quién y para quién existen todas las cosas, como dice Romanos 11:36, una canción muy bonita. Me acuerdo que ese texto lo cantábamos en la iglesia cuando empezamos, del verso 32 al 36, y que a Él sea la gloria, y era muy hermoso, ¿no? Bueno, a este Dios poderoso que para quien todas las cosas son, y es a donde nos redirige la doctrina de la Biblia, ¿no? Y también la doctrina de la Biblia nos dirige hacia nuestra vida, para que nuestra vida vaya hacia la gloria de Dios, como vemos en 1 Corintios 8, verso 6, dice, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Siempre va a llevarnos de una manera práctica a Él. El centro de la Biblia no somos nosotros. Las implicaciones prácticas van, o sea, lo colateral va hacia nosotros. Pero el centro no es, la Biblia no fue escrita para ti, para que se solucionen tus problemas, sino que muchos de tus problemas se solucionan en la fe a causa del centro de esta fe, que es Cristo, a causa del tema principal, de quien se llevar los aplausos, del verdadero campeón. Tú no eres el campeón es Cristo. Entonces, cuando examinamos el objeto doble de la doctrina, como se nos presenta en la Biblia, vemos un patrón definido, el fin de la sana doctrina. La doctrina propicia una serie de fines. O sea, la sana doctrina nos libera de las trampas, de las falsas enseñanzas que alguien quiera traer. De otro modo, ¿no? Que de otro modo, estas doctrinas que a veces aparecen por ahí amenazan con detener el desarrollo espiritual y fomentan lamentablemente, la discordia eclesiástica. Por eso hay muchas iglesias que tienen divisiones y encima son por temas que se deberían tener claras. ¿Y por qué no se tienen claro? Porque muchas iglesias tal vez hemos pecado y no tenemos una confesión de fe. Examínate si realmente tienes una confesión de fe dentro de lo que es tu postura, pero tienes una confesión de fe con las doctrinas fundamentales bien marcadas, tienes una confesión de fe histórica o basada en las históricas. Nuestra confesión de fe en Gracia Urbana está basada en la confesión de fe más antigua, la confesión de fe de Westminster, la confesión de fe evangélica más antigua, una confesión sana, ortodoxa. Esta palabra ortodoxa significa orto, recto, y sano, y doxo, que es adoración, o sea, la verdadera adoración, el verdadero entendimiento, o sea, sana doctrina. Entonces, por encima de todo, la sana doctrina promueve la gloria de Dios y las iglesias sanas. Medita eso si eres pastor, si eres líder. Hay una confesión bíblica en mi iglesia. Bien, entiende, Dios nos ama y en su bondad nos ha dado el don de la sana doctrina. Él nos ha regalado su palabra con sana doctrina y Él es bueno con nosotros. Por eso en el Salmo 119, 68, el salmista se alegra y le dice a Dios, tú eres bueno, tú haces el bien, enséñame tus estatutos. Así debe reclamar nuestro corazón. Debemos anhelar que nos enseñe sus estatutos. Pero ¿cómo están? Conforme a su palabra en su contexto, para que aprendamos de Él y de su evangelio, para que le agrademos en nuestro caminar. La sana doctrina es la enseñanza de nuestro Padre Celestial. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Vamos a entender entonces eso, ¿no? Que no es cualquier cosa. La doctrina es la enseñanza escritural de verdades espirituales, o sea, verdades teológicas. ¿Y por qué es sano? Porque como te dije en la palabra ortodoxa, es recto, es saludable, es adecuado. O sea, la definición de la sana doctrina es que es una enseñanza adecuada, la enseñanza conforme a la voluntad de Dios. Entonces debemos amar la sana doctrina nosotros y debemos amarla, o sea, anhelarla.
no rechazarla, cuando te das cuenta, por ejemplo, si tú has creído A en tu tradición dentro de lo no fundamental, porque eres una iglesia verdadera, pero has creído A y dices, wow, es B. O sea, la historia de la iglesia ha entendido B. La Biblia en su contexto dice B y yo he sido enseñado por A. Y el gran predicador Gigi Ávila decía A también, pero estamos mal, pues. Estamos mal tanto Gigi Ávila y yo. Y todos estamos mal. Tienes que amar la sana doctrina. No porque lo dice el gran predicador tal o porque te enseñaron a ti en el movimiento tal. Es cierto, si en la historia de la iglesia y en la Biblia en su contexto es B, ¿quién está equivocado? Tienes que corregirte. Tienes que amar más a Dios que a las tradiciones. Entonces debemos amar la sana doctrina porque Dios ama la sana doctrina. Entonces la Escritura ordena que los líderes, en Tito capítulo 1 dice, retengan la palabra fiel que es conforme a la doctrina y que sean capaces de exhortar, dice, con sana doctrina y refutar a los que contradicen. No dice, quédate callado, cada uno ya verá. No, un verdadero cristiano no refuta, un verdadero cristiano no dice nada. No te estoy diciendo que te vuelvas como esos insanos, esos impresentables del internet que andan peleando por todos lados, sino que tengas el corazón de Dios. Segundo Timoteo capítulo 2, del 24 al 26, dice que el hombre del Señor no debe ser un agresivo, debe ser un amar a todos, tener paciencia con todos y corregir, dice. Corregir. Con ese amor, dice, en el original dice con tierna mansedumbre. Corregir con mansedumbre, o sea, con tierna humildad. Quizá Dios lo libre a este hereje al que estás corrigiendo del lazo del diablo al cual está atado. ¿Por qué digo hereje? Porque un cristiano verdadero no está atado al lazo del diablo. Si te manda a ser amable con el hereje, ¿no te parece que con más razón debes ser más amable con tu hermano con doctrina errada? Con amabilidad, pero siendo directo. No vendas la sana doctrina, nunca. Si tú sabes que es A y que decir que es B y que decir a tu denominación, el gran predicador tal y todo el movimiento tal, estamos mal, y te cuesta tu puesto, te cuesta tu sueldo, pues que te cueste, sé valiente. No traiciones a Dios por un plato de frijoles. Eso se queda en tu conciencia. Bueno, la sana doctrina fluye entonces de las palabras de Dios y de su voluntad revelada en las Escrituras. Dios nos dio su palabra y esta doctrina ortodoxa, sana, para que podamos conocerle, para que podamos amarle, obedecerle y enseñarle a otros acerca de él, pero de verdad. No imaginarte un diosito, sino al Dios conforme a la Biblia. Amémosla, porque le amamos a él, ¿no? Amemos entonces la sana doctrina. Amemos que nos corrija. Amemos que la Biblia en su contexto nos corrija. Bien, amemos la sana doctrina también porque nos hace madurar tanto como individuos, o sea, como cristianos individuales como iglesia local, ¿no? La doctrina que no es sana destruye la fe, confunde a la gente y finalmente nos hace perder el tiempo. Porque, o sea, debemos entender, una doctrina que confunde a la gente, luego va a caer en el problema de que cuando ha aprendido tantas mentiras, que cuando le presentan la sana doctrina, van a confundirse. Incluso hay pastores que dicen, no escuches a esos predicadores porque te vayas a confundir, porque en el fondo saben de que no están diciendo la verdad y que cuando escuchen a la sana doctrina bíblica histórica se van a dar cuenta que están en una iglesia donde no hay sana doctrina bíblica histórica. Y qué bueno que te confundas porque vas a buscar la verdad. La confusión te lleva a buscar lo correcto y lo correcto está en la Biblia. Y si entiendes la Biblia en su contexto te darás cuenta que tal vez no te están enseñando lo correcto. Entonces la sana doctrina va a hacer crecer tu fe, te va a llevar a invertir tiempo sabiamente para Cristo y su reino, te va a hacer madurar. Y si eres un pastor sincero que realmente se corrige, va a madurar tu iglesia. Si son un concilio de pastores que realmente son humildes, porque son verdaderos pastores, va a transformar tu denominación. Debemos amar entonces la sana doctrina, porque la sana doctrina viene del Evangelio. En 1 Timoteo capítulo 1:11 dice que la sana doctrina es según el glorioso Evangelio del Dios bendito, ¿no? El Evangelio es un mensaje para ser proclamado y enseñado. Entonces la sana doctrina es la sustancia de la verdadera enseñanza del Evangelio. Nuestro amor por Cristo, nuestro amor por su Evangelio debería estar amarrado ahí con el amor por la sana doctrina. O sea, tú no puedes amar al Evangelio, decir, nosotros amamos a Cristo, al Evangelio, soy seguidor de Jesús, pero cuando te presentan la doctrina sana que contradice tu tradición, no quieres. No amas a Cristo, no te engañes. Busca a Cristo de verdad. Ama la sana doctrina para que te lleve a la santidad. No, pero yo vivo en santidad porque no como, no me he visto así, mi pastor dice que no haga esto, que no haga esto. Eso no es una doctrina sana que te lleva. Te está diciendo que te tienes que mantener por tu salvación con obras, porque si no la pierdes.
Eso no es sana doctrina. Si alguien te enseña que tienes que mantener tu salvación con obras, no es sana doctrina. Es lo mismo, ese es el problema de los judaizantes de Gálatas, que creían que mantienen su salvación, que se ganan su salvación, o otros que evidencian su salvación con tradiciones. Y 1 Timoteo capítulo 1, verso 10 nos dice que existe una forma de vivir que es, dice, contraria a la sana doctrina. La doctrina correcta está ligada a la manera correcta de vivir, y eso es lo que quiere decir Pablo cuando habla en Tito capítulo 1, verso 1, acerca del pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Ser piadoso no es ser un legalista. Si tú quieres vestirte como quieras, bien, pero nunca condiciones la forma y la salvación de los demás a tus costumbres, porque si no, ya te alejaste del evangelio y no es sana doctrina, y no eres piadoso y no estás en santificación. No es. La sana doctrina nos enseña acerca de un Dios santo que está irado contra el pecado, pero no está irado contra costumbres que no son pecado en la Biblia. Él nos ama, nos santifica, nos libra del pecado del corazón. No te pone reglas occidentales del siglo XX para que aparentes piedad. Acuérdate de eso. Si no, no eres sana doctrina. Si te enseñan que tienes que combatir la idolatría yéndote a las grutas de las vírgenes católicas y romperlas con martillos, no es sana doctrina, porque esa persona piensa que tú te vas a salvar por obras. El ídolo está en el corazón. Al otro día aparece una virgen más grande todavía ahí donde rompiste la anterior. La idolatría no se va rompiendo estatuas. Se tiene que romper el ídolo del corazón. Más bien el que rompe la estatua se nota que está bastante alejado del evangelio y no es sana doctrina. Amemos, hermanos, las doctrinas sanas, las doctrinas de la gracia que están en las escrituras, porque nos van a guardar de estas falsas doctrinas que nos llevan hacia la salvación conforme a los hombres. Entonces, como recordamos, muchas veces nos van a disfrazar doctrinas de demonios de doctrina sana. No tienen argumentos, simplemente nos van a decir con gritos como político populista, ¿no? Porque griten, porque dicen aleluya, y nunca terminan una frase ni un argumento sólido. Nunca lo terminan, solo son puro griterío. A ver, en un debate donde no tengan que decir ese tipo de muletillas, no tienen argumento. Entonces no nos están llevando a la doctrina sana. Nosotros debemos amar la sana doctrina, porque realmente la sana doctrina nos va a llevar a la acción. Las escrituras van a preparar nuestro corazón para toda buena obra, dice 2 Timoteo 3:17. Así la sana doctrina nos va a llevar a la evangelización, al amor por el prójimo, a poner la otra mejilla, a perdonar a los que nos maldicen, a perdonar a nuestros enemigos, a perdonar a quien nos hace daño, a predicar el evangelio, a luchar contra el pecado, a meditar las escrituras. Vamos a amar los mandamientos del Señor. Entonces debemos amar la sana doctrina, porque al amar sus mandamientos amamos a Cristo mismo. Nada me hace tener que contenerme, como cuando escuchamos a los cristianos, como te repito, decir, no necesito doctrina, solamente quiero amar a Jesús. No amas a Jesús, pues. No entiendes qué es doctrina. Jesús mismo enseña doctrina. Entonces, si tú amas a Jesús, vas a amar la doctrina, porque al final te va a llevar a adorar. O sea, contemplar las verdades acerca de Dios y sus obras entre el mundo nos hace maravillarnos con asombro de su bondad. La adoración no es solamente el resultado de la doctrina, es la razón por la que existe la doctrina, porque la doctrina existe para mostrarte quién es Dios y quién eres tú. Para ubicarte, como decimos en Perú, ubícate, compadre, ¿no? Ubícate, comadre. ¿Quién es Dios y quién eres tú? Y al darte cuenta quién eres tú, oh, wow, o sea, si eres un verdadero cristiano vas a cantar una perfecta doxología, que así como hay ortodoxia, hay una doxología, que significa la correcta forma de adorar. Dirás, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, vas a adorarlo. Dios quiere que la sana doctrina llene la iglesia con creyentes que realmente lo adoren en espíritu y en verdad, que le exalten, le proclamen y que maduren cada día en medio de sus errores, en obediencia a Él. Eso debemos entender. Entonces, la sana doctrina, hermanos, empieza con las escrituras y sigue en tu vida. Y en cuestiones de iglesia se parten de acá del púlpito. Del púlpito tiene que partir la sana doctrina. Cristo es el centro de todo. Si tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, esta doctrina sana no va a llegar a tu corazón, o va a entrar por un oído y va a salir por el otro. Puedes haberte estudiado incluso un montón de teología, no sé. Yo he visto un montón de jovencitos que ahora todos se la quieren dar de teólogos, pero ¿cómo está el fruto de su corazón? ¿Qué estás haciendo realmente? ¿Estás humillado todos los días delante de su trono? ¿Estás pidiendo audiencia a tu creador, a tu rey, para poner delante de él todos tus pecados en arrepentimiento y fe todos los días?
para que Él santifique tu corazón, para que Él mortifique tu pecado, para que te dé las herramientas y esa armadura de la fe sea fortalecida para derrotar a Satanás, a sus enemigos y a tu propia carne? ¿No estás haciendo eso? ¿Realmente estás adorándole? ¿Estás aplicando la sana doctrina que estás aprendiendo, bajando a tu corazón todo eso, aterrizando todo lo que estás aprendiendo? Prestemos atención al mandamiento de Pablo, que también en 2 Timoteo nos dice, en capítulo 1, verso 13, ¿no? Retengamos la norma de las sanas palabras que hemos oído, como dice el texto que leímos. Retengamos lo que hemos oído en la fe y el amor en Cristo Jesús. Por amor nosotros le servimos, por amor nosotros trabajamos, por amor a Cristo nosotros vencemos el pecado, por amor a Cristo nosotros nos advertimos del pecado, huimos, por amor a Cristo nosotros adoramos, por amor a Cristo nosotros meditamos en su palabra, por amor a Cristo predicamos el evangelio. No es porque tengamos una regla sobre nosotros. Somos libres para adorarle, somos libres para amarle, somos libres para obedecerle. Y la sana doctrina en eso tiene que terminar, en amarle, en adorarle y obedecerle. Amén. Vamos a terminar en oración. Amado Señor, gracias por esta noche, gracias por esta tarde, gracias por esta mañana, en el momento en que estén viendo este video. Amado Dios, gracias por esta mañana. Queremos darte, Señor, toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor, porque tú nos has puesto en el corazón obedecerte, amarte, Señor, seguirte, adorarte, Señor, meditar en tu palabra, luchar contra el pecado, porque no queremos, Señor, nada que interrumpa nuestra oración hacia ti. Gracias porque tú has tenido misericordia, tú nos liberas, tú nos das felicidad en medio de la angustia de esta vida, en medio de las tribulaciones, en medio del sufrimiento, Señor, en medio de las partidas. Y hasta el día que nosotros partamos, Señor, estaremos contigo, adorándote en espíritu y en verdad. Y allá en la eternidad y en la resurrección, serviremos en ese mundo nuevo, Señor, para siempre delante de ti, ya sin pecado y pudiendo glorificarte con todo lo que tenemos. Desde ahora, Señor, pon en nuestro corazón el vivir para la eternidad, Señor, el vivir para ti, Señor, y no retroceder ni un centímetro en la conquista de esta tierra. Gracias, mi Dios, que la sana doctrina, Señor, quede en nuestro corazón como un tatuaje, Señor, y que no sea solamente palabras en tablas de piedra, Señor, sino que quede ahí para poder vivirlo, Señor. Gracias, Señor, que el mundo pueda ver en nosotros a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén y amén.